Jóvenes, buenas tardes. En esta ocasión ya tengo imagen, tengo video para poder compartir el PPT. Sin perjuicio de ello, voy a pasarlo por el chat. Eh, Doctor, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Sí, acabo de pasar, acabo de compartir el PPT por el chat. Igual voy a compartirlo por pantalla porque ya tengo video que acá se ha arreglado por la gracia divina. Solito se ha arreglado. Espero Doctor, que una quede. consulta. Dígame. Doctor, disculpe, ya esto PPT no lo va a subir a la plataforma, ¿verdad? Los de la semana pasada, por ejemplo, los otros. to- Todos los PPT han sido compartidos a través del chat. Y en todo caso, dígame en concreto qué PPT no se ha subido, porque la mayoría de ellos se han subido, ¿ah? O los subo con la Doctor, clase. Dígame. Pero no los ha colgado en la plataforma, perdón. ¿A qué le claro, llama, lo que, a qué le llama plataforma usted? al aula Perdón, virtual, doctor. Lo que al pasa aula es que virtual. cuando usted lo sube en el chat, a veces los compañeros se empiezan a poner presente porque no tienen audio y se va perdiendo su mensaje de usted. Entonces, por eso es que nosotros le pedimos que lo suba al aula virtual. Ya, en concreto, ¿cuáles son los que faltan en todo caso para subirlos todos? ¿Sí? Tendrían que decirme ustedes cuáles son los que faltan para subirlos todos, ¿no? Para subirlos con el aula virtual. Por ejemplo, no sé si lo he subido con esta clase. Dígame, ¿he subido con esta clase? Ustedes que están revisando desde Doctor, la otra. disculpe, el único PPT que está en el aula virtual son las formas especiales de conclusión del proceso laboral. Las Ya, demás, no todos están. usted lo ha descargado acá mediante el chat, nada más. Ya, entonces voy a regularizar a partir de ahí, de las formas especiales de conclusión, voy a regularizar los demás PPT. Voy a Muchas subirlos gracias, doctor. al aula virtual, ¿ya? Muchas gracias. Bien. La clase de hoy es la actuación de los medios probatorios. Voy a pasar a compartir el PPT. Ahí estoy compartiendo pantalla en estos momentos. Sí, estoy compartiendo pantalla, ¿me confirman? A ver, por favor, si alguien me confirma que está... Yo tengo acá, dice, está Sí, usted doctor, ya está compartiendo. compartida la pantalla. Gracias. Muy Doctor, hay bien, compañeros en sala de espera, por favor, por lo que le dije de la red. Muchas gracias. ya, correcto, correcto. Eh, Bien, vamos a compartir el PPT del día de hoy. El tema se llama la actuación de los medios probatorios. Según el sílabus, es formas de los interrogatorios, pero en realidad el título que contiene el sílabo es muy limitado, ¿no? El título más apropiado con relación a la clase que vamos a tratar el día de hoy es la actuación de los medios probatorios.
Porque no solamente vamos a hablar de las formas de interrogatorio, sino que además vamos a hablar de otros medios probatorios, como la exhibición de planillas, el peritaje, que no necesariamente están sometidos a los interrogatorios. Pues bien, la clase de hoy tiene que ver con la clase anterior, está conectado. Esto es, tiene que ver con la prueba. Nosotros dijimos que en la audiencia de juzgamiento y en la audiencia única había un momento que se llama etapa de actuación probatoria. Y en esa etapa de actuación probatoria se admiten los medios probatorios y luego se actúan los medios probatorios admitidos. Dijimos también que no todos los medios probatorios se actúan. Hay medios probatorios que no llegan, digamos, a tener una actividad probatoria, una actuación probatoria propiamente dicho. ¿Y cuáles son esas pruebas que no se someten a una actuación probatoria? Son los documentos. Los documentos se admiten, pero no se actúan. Entonces, ¿qué se hace con los documentos admitidos? Los documentos admitidos son objeto de valoración. Eso lo dijimos en una clase anterior, cuando hablamos del alegato final. ¿Quiénes pueden valorar los documentos? El juez al momento de sentenciar y el abogado, los abogados en su alegato final. O sea, es un alegato que se hace oralmente, verbalmente. Pues bien, y hay otros medios probatorios que sí se actúan, en el entendido que cuando usted actúa una prueba, básicamente la actuación consiste en someterlo a un interrogatorio, someterlo a preguntas. Y esto tiene que ver con pruebas como son declaración de parte, declaración de testigos. Doctor, buenas tardes. Disculpe, no se le logra escuchar. Sí, a ver, vamos a aumentarle el volumen, señor. Le estamos poniendo acá, dice 90 de volumen, 96 del volumen. Es el volumen máximo. Es el volumen máximo. Tenemos problemas en realidad de internet, que es un problema general, ¿no? Pero les comunico que aquí, antes de iniciar la clase, yo someto a prueba el volumen del equipo. El volumen del equipo está OK en mi laptop. Y le he puesto ahorita el volumen máximo, que es 96 de volumen, ¿no? La podía subir incluso hasta, a ver, 100, en el máximo de volumen. Correcto. Continuando. Les decía que hay medios probatorios que son materia de actuación. ¿Cuáles son esos medios probatorios que se someten a la actuación probatoria? Son la declaración de parte, declaración de testigos y peritaje. Básicamente estos tres. Básicamente estos tres según la ley procesal de trabajo. Pudieran haber algunos otros, pero habría que ver ya eso en cada caso concreto. Pero básicamente, según ley, el interrogatorio es el que se realiza a través de las técnicas de litigación oral que vamos a describir brevemente a continuación. Interrogatorio que se realiza a las partes, demandante, demandado. Puede haber terceros. Cuando dice acá partes, testigos, peritos y otros, ¿quiénes serían esos otros? Terceros. Pueden haber terceros en un proceso. ¿Quiénes serían esos terceros? Ejemplo, un litis consorte necesario pasivo. ¿Y quién es un litis consorte necesario pasivo? Bueno, un litis consorte necesario pasivo es aquella persona que sin ser demandante ni demandado, la sentencia le puede afectar porque tiene alguna relación con las partes, ¿no? Puede haber un litis consorte activo, ¿no? Puede haber un litis consorte coadyuvante. Los conceptos de esto, de litis consorte, necesario pasivo, activo, coadyuvante, los conceptos están dados por el Código Procesal Civil.
Bien, he citado solamente un ejemplo, el del litis consorte necesario pasivo, que podría ser un tercero que eventualmente también se someta a un interrogatorio. Pues bien, el tema de hoy está relacionado con este tipo de pruebas. Si se ofrecen y se admiten este tipo de pruebas, se va a pasar a la etapa de actuación probatoria. ¿Por qué? Porque necesitan ser sometidos a un interrogatorio. Si es un testigo, va a tener que ser sometido a un interrogatorio. Si es una parte, demandante o demandado, igual se le va a someter a un interrogatorio. Eventualmente podría ser también un perito, que luego de hacer la exposición, la explicación de su peritaje, puede ser sometido a preguntas por las partes, por los abogados de las partes o por el juez. Pues bien, cuando no hay este tipo de pruebas, es decir, cuando no hay testigos, no hay declaración de partes, no hay pericia, generalmente los jueces prescinden de la actuación probatoria y se van directamente a la etapa de los alegatos finales y luego pasan a sentencia. Por lo tanto, solamente se ingresará a la etapa de actuación probatoria cuando hayan, yo dije varias veces, cuando hayan pruebas susceptibles de actuación. ¿Y cuáles son las pruebas susceptibles de actuación? Son aquellas pruebas que necesariamente tienen que ser sometidas a un interrogatorio. Más claro, solo se ingresa a la etapa de actuación probatoria cuando se haya ofrecido y admitido declaración de partes, declaración de testigos o peritaje. En el caso del perito, no. Sí. ¿El ofrecimiento de un testigo de qué manera se realiza? ¿Tiene que firmar alguna declaración jurada o solamente se le nombra como testigo? Con sus datos, obviamente, ¿no? Para que lo notifiquen. Ya, Y vamos a ir, vamos, sí. y una consulta más. Cuando Sí. se le nombra como testigo, porque muchas personas no quieren aceptar ser testigos. Entonces, ¿el juzgado les puede obligar a ser testigos a las personas o no? Ya, sí, usted hace una buena pregunta que va a ser respondido en su momento, pero para adelantar algo, la segunda pregunta, si se puede obligar a una persona a declarar, yo le digo que no, la declaración es voluntaria, no se puede obligar a declarar a ningún testigo. Cada parte propone sus testigos y tiene la responsabilidad de llevarlo a audiencia. Por lo tanto, la declaración es voluntaria, no se puede obligar, en materia laboral no se puede obligar a un testigo a declarar. Bueno, en materia penal no puedo hablar mucho sobre ese tema, ¿no? Lo que sí, esta nueva ley 29.497 permite ahora que los trabajadores puedan declarar en un proceso que se sigue contra su empleador. Y en ese caso tampoco se puede obligar a un trabajador que vaya a declarar. Se entiende que va a ir a declarar voluntariamente. Bien, con relación a lo otro, ¿cómo se ofrece un testigo? Lo vamos a decir cuando lleguemos a esa parte del... Porque hay una parte acá específica que es la declaración testimonial o declaración de testigos, ¿no? Ahí voy a explicar cómo se ofrece un testigo si se, digamos, necesita un pliego de preguntas por escrito, que algo de eso ya adelantamos en algún momento, ¿no? No es necesario un pliego de preguntas por escrito. Pero bueno, el detalle de la declaración de testigo lo vamos a tocar cuando lleguemos a ese tema. Estoy en la parte, si se quiere, inicial del tema. Y esta primera parte es una parte teórica, porque lo que estoy explicando aquí en esta parte de la forma de los interrogatorios en cuanto a la litigación oral, no está en la ley. La ley no nos habla de litigación oral con ese nombre, ni nos habla de las técnicas de litigación oral. Eso es algo adicional que uno, bueno, lo estoy poniendo porque tienen que conocerlo, ¿no? Pero voy a hablar de lo básico de este tema. ¿Hay más cosas? Hay muchas más cosas, pero prácticamente les voy a dar el ABC de las técnicas de litigación oral. Obviamente que ustedes ya podrán profundizar más adelante. Incluso
Les he colgado en el aula virtual una lectura sobre técnicas de litigación oral, que son técnicas de litigación oral en un sentido amplio. Vale decir que valen para aplicarse en materia civil, en materia laboral y en materia penal, con algunas precisiones, por cierto. Entonces ese material lo tienen ahí para consultarlo más adelante. Entonces, continuando. ¿Qué es la litigación oral? La litigación oral no es otra cosa que técnicas de cómo realizar un interrogatorio a las partes, demandante o demandado, a los testigos o a los peritos. Incluso a esos otros partícipes, como podría ser un litis consorte necesario pasivo. En eso básicamente es litigación oral, son técnicas de cómo preguntar, técnicas de cómo oponerse a una pregunta. Eso es litigación oral. ¿Y dónde se utiliza más? En la práctica se utiliza más en materia penal, en los procesos penales. Quien domine técnicas de litigación oral y quiere especializarse en el ámbito penal, pues, oiga, si domina litigación oral va a desarrollarse profesionalmente muy bien, porque es ahí donde interviene mucho el interrogatorio al acusado, al imputado, y el interrogatorio al testigo o a los testigos. Entonces, dominar la técnica de litigación oral significa saber preguntar y también significa saber oponerse a las preguntas cuando éstas sean, inadecuadas, por decir. Pero voy a indicar ahí más adelante algunas técnicas básicas, ¿no? ¿Qué es un interrogatorio? Por sentido común nosotros sabemos que es un interrogatorio. Interrogar no es otra cosa que preguntarle a una persona sobre determinados aspectos que debería conocer, en este caso con relación a los hechos controvertidos o con relación a las pretensiones en materia de juicio. Entonces, interrogatorio es una serie sucesiva de preguntas que se realiza ¿a quién? A las partes, a los testigos y a los peritos. ¿Para qué? Para obtener una respuesta con relación a los hechos que son materia de juicio o que están relacionados con las pretensiones objeto del proceso. Eso es un interrogatorio. En otras palabras, interrogatorio es preguntar, hacer preguntas. Preguntas obviamente vinculadas al tema materia de debate. Ahora bien, ya ingresando propiamente a las formas del interrogatorio, yo le llamaría también a esto técnicas para interrogar. Hay dos formas básicas, que no son las únicas. Yo esas dos formas básicas las he puesto en el PPT con rojo. Uno es el examen directo y el otro es el contraexamen. Hay también el redirecto y el recontraexamen. Están en negritas. No vamos a hablar de eso. Eso lo dejo para ustedes para que profundicen. Pero sí, lo básico es saber preguntar en el examen directo y saber preguntar en el contraexamen. El examen directo también puede llamarse interrogatorio y el contraexamen puede llamarse contrainterrogatorio. En el fondo son sinónimos. Vamos a ver en qué consiste. Vamos a ver en qué consiste. El examen directo es el interrogatorio o las preguntas que se le hace al testigo propio. O sea, usted ofreció a un testigo, usted tiene que hacer el examen directo. O sea, usted examina a su propio testigo. ¿Y en qué momento se examina al testigo? Es decir, ¿en qué momento se le interroga al testigo? En la audiencia. Según algunos autores, a ver, si fuera un proceso ordinario laboral, ¿en qué momento interrogamos al testigo? ¿En la audiencia de conciliación o en la audiencia de juzgamiento? Obviamente en la audiencia de juzgamiento. Y si fuera un proceso abreviado laboral, en la audiencia única. Y exactamente en ambos casos, ¿en qué momento de la audiencia? Si fuera el ordinario laboral, en la etapa de actuación probatoria. Después que se admitió el medio probatorio objeto de actuación. Y si fuera el abreviado laboral, el proceso abreviado laboral, el interrogatorio se hace
También en la etapa de actuación probatoria. Después que se admitió la prueba. O sea, el interrogatorio se hace en audiencia. Con la precisión, pudiera haber una pregunta, ¿en qué momento se hace el interrogatorio en un proceso ordinario laboral? Lo lógico es, según las alternativas, si hay audiencia de juzgamiento, pues la respuesta es audiencia de juzgamiento. Pero si no hay audiencia de juzgamiento y le dice simplemente en la etapa de actuación probatoria, pues esa es la respuesta, en la etapa de actuación probatoria. Hay que ver cómo se formula la pregunta y cuáles son las alternativas. Pudiera haber en la audiencia de juzgamiento y luego le ponen en la etapa de actuación probatoria y luego le ponen una tercera alternativa, digamos, la A y la B, es decir, la que se refiere a audiencia de juzgamiento y la etapa de actuación probatoria. Bueno, la respuesta sería, bueno, la que contenga las dos, ¿no? Porque las dos son respuestas correctas. Bien, el examen directo, pues, es el interrogatorio o las preguntas que se hace a su propio testigo, al testigo que usted ha ofrecido. Bien, ¿cuál es el objetivo del examen directo? Estamos hablando de testigo, pero eso se puede aplicar el mismo concepto a una parte. Si usted ofreció la declaración de parte, usted que lo ofrece, usted tiene que preguntar, hacer la pregunta del examen directo, ¿no? Si usted ofreció un testigo, ¿quién va a hacer el examen directo? O sea, ¿quién va a interrogar? Usted que ofreció al perito. Pues es hacer a su propio testigo, a la propia prueba que uno ha ofrecido. Bien, ¿qué se busca? Están llegando algunos alumnos. Bien, a veces uno está explicando, está concentrado, que uno escucha a lo lejos un ruido y no se da cuenta que está sonando la campanita de quienes están en la sala de espera. Bien, el examen directo tiene como objetivo o finalidad básicamente lo siguiente, ¿no? Lo que está ahí. Presentar o acreditar al testigo. Buscar demostrar las proposiciones fácticas. Ya sabemos que fáctico se refiere a hechos, a la realidad. 3, introducir la prueba documental. Es algo así como de acercar al conocimiento de una prueba documental que existe en el proceso, ¿no? Si se quiere, es corroborar lo que dice el documento o ampliar lo que dice el documento. Y 4, obtener información relevante, es decir, información importante que está vinculado a esclarecer los hechos materia de debate, materia de contradicción. Porque ustedes deben tener presente siempre qué buscan las pruebas. Un testigo es un medio probatorio. ¿Qué se buscan a través de las pruebas? A través de las pruebas se buscan demostrar que es verdad los hechos que hemos invocado en la demanda o en la contestación de la demanda. Por lo tanto, la información relevante tiene que estar relacionada con probar los hechos invocados en los actos postulatorios. ¿Qué son actos postulatorios? La demanda y la contestación de la demanda. Entonces, la finalidad del examen directo es esta. Tiene estos 4 objetivos. Entonces, estamos conociendo lo que es un examen directo. Cuando hablamos de examen directo o simplemente interrogatorio, es hacerle preguntas a nuestro propio testigo. Luego vamos a ir precisando algunas cositas más. ¿Qué tipo de preguntas puede hacer usted en el examen directo? 2 tipos de preguntas. Preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿Sí? En el examen directo usted como abogado puede hacer 2 tipos de preguntas. Preguntas abiertas y preguntas cerradas. Bueno, ¿qué son abiertas y qué son cerradas? Las preguntas abiertas son preguntas que se le hace al testigo para que dé una respuesta bien amplia, para que pueda, si se quiere, extenderse. Esa es una pregunta abierta.
en tanto que la pregunta cerrada básicamente es para presentar al testigo, para acreditar al testigo. O en todo caso para obtener una respuesta puntual sobre un tema puntual, sobre un aspecto específico. Entonces no se le deja mucho margen de libertad para que se extienda en su respuesta. Entonces, estos dos tipos de preguntas puede hacer usted en su examen directo. Usted puede formularle a su testigo preguntas abiertas o le puede formular preguntas cerradas, según se trate de cada caso. Bien, aquí ya hemos hablado qué clases de preguntas puede hacer usted, porque hay otros tipos de preguntas, como vamos a ver luego. En el examen directo se pueden hacer objeciones. ¿Y quién es el que formula la objeción? La parte contraria. Entonces vamos a poner un ejemplo para un poco aclarar este tema. Si el testigo es de la parte demandante, quien pregunta es el abogado del demandante. ¿Y quién puede formular la objeción a las preguntas del examen directo? La respuesta es lógica, ¿no? El abogado de la parte contraria, el abogado de la parte demandada. Entonces, las objeciones, ¿con qué otro nombre podríamos conocer la objeción? La objeción no viene a ser otra cosa que la oposición a la pregunta. Es oponerse a una pregunta determinada para que el juez, digamos, apruebe la oposición y esa pregunta se descarte, se desestime, para que no proceda esa pregunta, para que el testigo no responda a esa pregunta, ¿no? Entonces, por objeción, vamos a entender que es una oposición a una pregunta del examen directo. ¿Y quién formula la objeción? En este caso del examen directo, quien formula la objeción a las preguntas del examen directo es el abogado de la parte contraria, para decirlo de manera general. Pero si fuera en el ejemplo, si el testigo es del demandante, si quien pregunta, quien hace el examen directo es el abogado del demandante, quien puede formular una objeción es el abogado de la parte demandada. Muy bien, ¿qué preguntas son objetables? ¿Qué preguntas son materia de objeción? Ahí lo tenemos, ¿no? Son las preguntas subjetivas, 2, las preguntas oscuras, 3, las preguntas ambiguas y 4, las preguntas capciosas. ¿Qué es una pregunta subjetiva? Bueno, nosotros por conocimiento básico de psicología sabemos que subjetivas es sugerir, no dar una respuesta o hacerle indicaciones a la otra persona, ¿no? Entonces acá en el ámbito de las técnicas de litigación oral, por pregunta subjetiva se entiende que al preguntar usted ya le está dando la respuesta. O que al preguntar usted está buscando simplemente que le diga sí o no. O sea, usted ya le dio la respuesta y solamente le pide, ¿diga usted sí o no? Esa es una pregunta subjetiva, que no se permite en el examen directo. Entonces, cuando hay una pregunta sugestiva, lo que tiene que decir usted como abogado de la contraparte es decir, luego que termina de hacer la pregunta, hay que dejar que termine de hacer la pregunta. No cometer el error de, está por la mitad de la pregunta y el otro ya adivinó, hija. Objeción, señor juez. Un momentito. Señor juez, dice el abogado del demandante. Yo no he terminado de hacer mi pregunta y se está poniendo. El señor es adivino. Por favor, llámalo al orden a este señor abogado. Se suelen suceder ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay que dejar que termine de formular su pregunta. Y si es una pregunta subjetiva, luego que termine, antes que responda el testigo, usted dice, levanta la mano y le dice, objeción, señor juez. Ese es más o menos la técnica o el estilo, ¿no? Objeción, señor juez. Voy a formular objeción contra esta pregunta, porque se trata de una pregunta sugestiva. Y el juez le va a decir, proceda, señor abogado. ¿Qué cosa es proceda? Que haga usted la breve fundamentación.
¿Por qué considera que es una pregunta sugestiva? Entonces el juez va escuchando eso. Si realmente es una pregunta subjetiva, le va a decir, puede utilizar otros términos, pero generalmente en el ámbito penal se dice al lugar la objeción del abogado. O sea, fundada, puede decirle también, fundada la objeción. Señor abogado, reformule su pregunta. O sea, que haga una nueva pregunta si quiere insistir en su pregunta, que haga una nueva pregunta, pero que esté correctamente formulada, que no sea sugestiva. Entonces, más o menos ese es el procedimiento, ¿no? Si fuera una pregunta oscura, bueno, oscura pues cuando no tiene claridad, es confusa, es difícil de comprender por el testigo, ¿no? Porque de repente no está correctamente formulada o porque puede tener aspectos que son altamente técnicos o jurídicos. Usted no le tiene que preguntar a un testigo por temas técnicos, jurídicos. Al testigo hay que preguntarle simplemente sobre hechos, cosas que han ocurrido en la realidad, cosas que ha visto o cosas que ha escuchado directamente. Por lo tanto, una pregunta oscura se nota y puede formularse una objeción, ¿no? Objeción, señor juez. Pregunta oscura. Fundamente, señor abogado. Entonces usted fundamentará, el juez luego resolverá y pedirá al abogado que reformule su pregunta o que haga otra pregunta. Igual, pregunta ambigua. Pregunta ambigua es cuando la pregunta está hecha de manera tal que puede tener varias respuestas, que la respuesta puede tener varios sentidos. Entonces también se puede formular una objeción contra una pregunta ambigua. Y finalmente, bueno, digo finalmente para lo que he puesto acá, pero no son las únicas preguntas que pueden ser materia de objeción. ¿Eh? Hay más, hay muchas más. Pero estas son las más importantes, las que se dan más las que ocurren más en un interrogatorio, ¿no? Pregunta capciosa. Es una pregunta malintencionada. ¿Okay? La pregunta se formula de tal manera que la respuesta puede perjudicar al testigo o puede perjudicar a la parte o a un tercero. Entonces, si hay una pregunta capciosa, una objeción, señor juez, pregunta capciosa. Por estas razones. El juez dirá, infundada la objeción, ¿no? Conteste usted, señor testigo. O fundada la objeción. Reformule su pregunta, señor abogado. Más o menos esa es la forma como se desarrollan las objeciones en un examen directo. Entonces, si usted maneja el concepto de lo que es una pregunta sugestiva, de una pregunta oscura, de una pregunta ambigua, de una pregunta capciosa, podrá manejar mejor las objeciones en un examen directo. De forma tal que si el otro abogado no conoce las técnicas de litigación oral y comete el error de hacer preguntas subjetivas, preguntas oscuras, preguntas ambiguas, preguntas capciosas, y usted sí conoce técnicas de litigación oral, entonces usted va a formular sus objeciones y el juez le va a declarar fundadas sus objeciones. De forma tal que no va a dejar preguntar nada, porque el otro abogado no sabe preguntar. Y no sabe preguntar no porque no conozca derecho, sino porque no conoce técnicas de litigación oral. De ahí viene la importancia de conocer estas reglas o estas técnicas. Bien, pasamos al contraexamen, llamado también el contrainterrogatorio. Estas son las preguntas o interrogatorio que se hace al testigo de la contraria, al testigo de la contraparte. ¿Con qué objeto? Básicamente con dos objetos. Para desacreditar a este testigo o para restarle validez a sus declaraciones dadas en el examen directo. A ver, repito, el contraexamen o el contrainterrogatorio vienen a ser las preguntas que se le hace al testigo de la contraria. ¿Qué se busca con el contraexamen? Se busca desacreditarlo. Luego vamos a ver por qué. O restarle validez a las declaraciones que ha brindado en el examen directo. Entonces, ¿quién hace las preguntas del contraexamen?
para entender un poco, vamos a poner el ejemplo. Si el testigo es del demandante, el que inició el interrogatorio es el abogado del demandante, a través del examen directo. El testigo ha dado respuestas. Termina de interrogar el abogado del demandante, ¿a quién le corresponde hacer otro interrogatorio? Si quiere hacerlo, porque tampoco es obligatorio. Le corresponde interrogar al abogado del demandado. ¿Y el testigo de quién sería? Testigo del demandante, o sea, de la contraparte. Por lo tanto, el contraexamen, en el ejemplo, las preguntas de un contraexamen lo hace el abogado del demandado. En el ejemplo de que el testigo sea ofrecido por el demandante. Y entonces se busca desacreditar y restarle credibilidad a las declaraciones que se ha dado en el examen directo. ¿Cuáles son los objetivos del contraexamen? Bueno, a través del contraexamen se busca desacreditar al testigo, desacreditar la declaración del testigo, obtener una información favorable del testigo, limitar el testimonio del testigo o hacer aflorar hechos no revelados. Bien, explicamos cada uno de ellos y con algunos ejemplos, ¿no? Desacreditar al testigo significa demostrarle al juez que ese testigo es poco creíble, poco veraz. Y un ejemplo de esto sería hacerle ver al juez que este testigo tiene antecedentes penales. Por lo tanto, su versión no sería creíble. O que este testigo ya ha sido procesado y sentenciado por dar falso testimonio en otro proceso. Esa es la forma de desacreditar a un testigo, por citar dos ejemplos nada más. Pudieran haber otras formas, ¿no? Pudieran haber otras formas. Como, por ejemplo, oye, yo desacredito a un testigo que dice que ha visto determinados hechos, pero presento documentos médicos donde acredito que el señor, pues, padece de una ceguera parcial, ¿no? Que no puede ver más allá, ejemplo, ¿no? No puede ver más allá de 2 metros. Y los hechos han ocurrido aproximadamente a 6 metros, digamos. Esa es otra forma de desacreditar también a un testigo. O sea, no tiene aptitud psicofísica, ¿no? En este caso, de la visión para dar testimonio de un hecho que dice que él ha presenciado cuando tiene problemas de visión. Luego, lo otro es desacreditar la declaración o la versión del testigo, que es descalificar su declaración cuando éste tiene contradicciones o cuando tiene omisiones, ¿no? En una pregunta afirma una cosa y al responder una segunda o tercera pregunta se contradice. Entonces hay que hacerle ver esas contradicciones al juez. El juez va a ir tomando nota, sin perjuicio que luego revise el video nuevamente. O a raíz de la desacreditación de las declaraciones, el juez va a tomar nota en qué minuto ha ocurrido eso y va a volver a revisar el audio que tiene de las declaraciones de este testigo. Por eso en materia laboral y en materia penal es bueno indicarle al juez para que pueda revisar después el audio y video. En materia laboral hay audio y video, decirle en qué minuto y a qué hora declaró ese testigo, o en qué hora y minuto y segundo está esta contradicción. Eso utilizan poquísimos abogados. Ahora uno podrá decir, oiga, no, pero ahí está el video, basta que yo se lo diga, el juez se va a dar el trabajo de revisarlo. Pues a veces no se da el trabajo de revisarlo. Pues. Pero si usted le facilita el trabajo, para el juez es más fácil irse a la hora tal, al minuto tal, al segundo tal, para escuchar esa contradicción, que estar escuchando un audio de 1 hora, de 2 horas. Si el juez dispone de poco tiempo, el tiempo del juez es, yo diría, oro, es valioso. Por lo tanto, si usted lo ayuda, el juez quizás, un juez acucioso va a tomar nota
y se va a dar el trabajo de revisar en ese minuto que usted le está indicando. Porque una audiencia tiene una hora que inicia y una hora que termina. Y en ese lapso de una hora, hora y media, 2 horas, pasan pues a veces no una, sino varias declaraciones. Y por lo tanto el juez no se va a poner a escuchar todo para ver en qué minuto fue. El juez no va tomando nota en la audiencia en qué minuto dan las declaraciones. Es usted quien tiene que escuchar el audio o con ayuda de alguien y luego indicarle al juez a la hora de que hace usted su intervención en el contraexamen o en el alegato final de repente, decirle dónde está la contradicción, dónde está la omisión cometida por el testigo. Luego, a través del contraexamen, estamos en el contraexamen, se busca obtener una información favorable del testigo de la contraparte, ¿no? Podemos sacarle una información útil al testigo de la contraparte. Pues hay que saber preguntar. Que favorezca a nuestra teoría del caso. Esto se utiliza mucho en litigación oral. Si usted revisa cada una de las normas de la ley procesal de trabajo, no va a encontrar esas palabras teoría del caso. Pero en doctrina y en la litigación oral se habla mucho de la teoría del caso. La teoría del caso es un término que se utiliza tanto en el ámbito laboral, penal y ahora civil. ¿Y qué es la teoría del caso? A ver, para decirlo en palabras claras. La teoría del caso no es otra cosa que nuestra propia versión de los hechos. Es lo que según usted es la verdad de cómo ocurrieron las cosas. Eso es teoría del caso. Y obviamente que esa versión, que esa verdad de los hechos que usted construye tiene que ser lógica, coherente, racional. Por eso se llama teoría. No se llama teoría porque tenga mucha doctrina, se basa en las leyes. No, no, no. Simplemente se basa teoría porque es la historia de los hechos que usted ha construido, que obviamente tiene que estar sustentada en una base documentada, probada. No es una teoría en base a la ficción, ¿no? O a la alta calidad narrativa que tiene como literato. No, no, no. Se refiere a la versión de los hechos que usted ha contado en la demanda, para ser más claro. La teoría del caso es la versión de los hechos que usted ha contado en la demanda. O la versión de los hechos que usted ha narrado en la contestación. A eso se refiere teoría del caso. Bien. El otro objetivo es limitar el testimonio del testigo. O sea, a través de las preguntas usted busca resaltar una parte de lo que ha declarado el testigo de la contraparte. Y busca usted resaltar, destacar la parte que le favorezca pues a usted, que favorezca su teoría del caso. Y finalmente, hacer que el testigo aflore hechos que no ha dicho cuando se le hizo el examen directo. Usted a través del contraexamen busca que salga a la luz algunos hechos que han quedado ahí, que no le convenía al abogado al abogado del demandante aclarar en el examen directo. Entonces, estos serían los objetivos de un contraexamen. ¿Qué tipo de preguntas se permite en el contraexamen? Se permiten las preguntas sugestivas. Es decir, usted sí, al hacer el contraexamen, usted sí le puede sugerir la respuesta al testigo de la contraria. Entonces hay que saber cuándo está prohibido la pregunta sugestiva y cuándo está permitida la pregunta sugestiva. Eso es básico. Eso, como yo le llamo, es el ABC de las técnicas de litigación oral. Es básico. Eso tiene que saberlo cualquier abogado a la hora de ir a una audiencia donde hay testigos, donde hay declaración de parte, donde hay peritos. Cuando hace usted el contrainterrogatorio, el contraexamen, usted está autorizado a hacer preguntas sugestivas. Bien, ¿cuáles son las preguntas que no se permiten en el contraexamen? En otras palabras diríamos, ¿cuáles son las preguntas prohibidas en el contraexamen?
Esas son, no se permiten, está prohibido hacer preguntas oscuras, preguntas capciosas y preguntas ambiguas. Entonces hay una diferencia ahí que ustedes ya tienen que distinguir qué preguntas están prohibidas en el examen directo y qué preguntas están prohibidas en el contraexamen. Qué preguntas están permitidas en el examen directo y qué preguntas están permitidas en el contraexamen. A través del contraexamen, en realidad esto que digo acá, en el contraexamen, las preguntas tienen que ir de lo general a lo particular. De lo más amplio a lo más específico, a lo más concreto. Y además, por cada hecho, una sola pregunta. Si son varios hechos, usted no puede preguntar en una sola pregunta para que responda sobre 2 o más hechos. No, señor, una pregunta por cada hecho. Igual es en el examen directo. Una pregunta por cada hecho. Y si hay más de una pregunta, es decir, si en una pregunta se quiere que responda sobre varios hechos, uno puede formular una objeción. Bien, ¿cuál es el orden del interrogatorio? Cuando me refiero al orden del interrogatorio, sea en el examen directo, ¿quién pregunta primero? Pregunta primero el que ofreció al testigo. ¿Quién pregunta después? Pregunta la contraparte, la contraria. Y finalmente, ¿qué hace el juez? ¿En qué momento pregunta el juez? El juez puede preguntar en cualquier momento. Puede interrumpir el interrogatorio de cualquiera de los abogados. Puede hacerle preguntas al que declara. Puede pedirle aclaraciones al que declara. Puede pedirle precisiones, ampliaciones al que declara. El juez tiene libertad para preguntar en cualquier momento, pero no para iniciar el interrogatorio. El juez no puede iniciar el interrogatorio. Quien inicia siempre es el que ofrece al testigo. Y en segundo lugar, pregunta el abogado de la contraparte, de la contraria. O sea, diríamos, a ver, de acuerdo a lo que explicamos antes, ¿quién hace el examen directo? El que propone al testigo. Y luego, ¿qué viene? El contraexamen. ¿Quién lo realiza? La contraparte, el abogado de la contraparte. ¿Y en qué momento pregunta el juez? En cualquier momento. Con la aclaración de que el juez nunca puede iniciar el interrogatorio. Siempre inicia el interrogatorio quien ofrece al testigo, quien ofrece la declaración. Acá respondiendo a lo que se preguntó, y estoy en la parte general todavía, pero con esto yo le respondo a la pregunta cómo se ofrece un testigo. La pregunta sería, aparte de cómo sería, ¿en qué momento se ofrece a un testigo? El testigo es un medio probatorio, es una fuente de prueba, pero llamado en general como un medio probatorio. El testigo es una prueba. Técnicamente fuente de prueba, porque proporciona información. El testigo debe ofrecerse en el mismo momento que se ofrecen todos los medios probatorios. ¿Y en qué momento dijimos que se ofrecen los medios probatorios? Eso fue materia de una clase anterior. Los medios probatorios, incluido el testigo, se ofrecen en los actos postulatorios. ¿Y cuáles son los actos postulatorios? Actos postulatorios es un término general que engloba todo. Y específicamente, ¿cuáles son los momentos de los actos postulatorios? Cuando usted presenta su escrito de demanda, es un acto postulatorio. Cuando usted presenta su escrito de contestación de la demanda, es un acto postulatorio. Por lo tanto, el testigo se ofrece cuando usted presenta su demanda o cuando usted presenta el escrito de contestación de la demanda. Allí tiene que ofrecer a sus testigos. Bien, ¿podría haber otro momento? No.
No hay otro momento. Pero yo lo puedo pedir al amparo del derecho de defensa que me reconoce la Constitución del Estado. Sí, puede pedirlo, pero el juez se lo va a rechazar. Porque ese derecho de defensa de rango constitucional es un marco general y amplio. Pero incluso los derechos constitucionales, como el derecho de defensa, están regulados por otras normas. Y en ese caso prevalecen esas normas y no lo que dice la Constitución del Estado. Por lo tanto, si la ley procesal de trabajo le dice a usted que sus pruebas tiene que presentarla en los actos postulatorios, pues eso es lo que va a primar y no lo que dice la Constitución del Estado, porque eso, derecho de defensa, es bien amplio, bien general. Y no habría privación de derecho de defensa si usted ofrece un testigo fuera de los actos postulatorios. ¿Por qué? Porque habría precluido, habría operado la preclusión. ¿Qué cosa es? Ya venció pues el momento para que usted presente a su testigo. Y usted como especialista y profesional versado en leyes, sabe que su testigo tenía que ofrecerlo con la demanda o con la contestación de la demanda. Eso de que se viola el derecho de defensa puede ocurrir, pero en otros casos, no en este. No en este. Un ejemplo de cómo se le podría violar el derecho de defensa. Un ejemplo es que a usted nunca se le haya notificado la demanda. Pues, por ejemplo, usted es abogado de la parte demandada y a usted nunca se le notificó. Oiga, sí, pero ahí en el expediente está la notificación, sí, pero, oiga, han notificado en el kilómetro, digamos, 200. Y la empresa de la Panamericana, ¿no? Carretera Panamericana Sur, kilómetro 200. Y la empresa Ceros Arequipa tiene su dirección en la Panamericana Sur, pero en el kilómetro, digamos, 300. Sí, ustedes han entregado esa demanda y esos documentos, pero en otra dirección, no en la dirección de la empresa que yo patrocino. Por lo tanto, ustedes han violado mi derecho de defensa. El debido proceso, derecho de defensa, derecho a ser emplazado válidamente con la demanda y sus recaudos. Para yo, precisamente, ejercer mi defensa, ¿a través de qué? A través de presentar un escrito de contestación. Entonces hay que ver en qué casos concretos opera la violación al derecho de defensa. Más no en esto del ofrecimiento de las pruebas y particularmente de los testigos. Doctor, una Entonces, consulta. sí, dígame. Lo escucho, señor. Yo lo estoy escuchando fuerte y claro. Dígame. Doctor, por ejemplo, Está entrecortado, un poquito, ahí lo escucho fuerte y se entrecorta. Tenemos problemas de comunicación, de internet. Pues no sé si me escuchan a mí claro. No. Doctor, es que hoy día se ha caído todo lo que es internet. Por eso A usted lo escucho claro. Es que, doctor, yo tengo un repetidor particular. Tuve que ponerlo porque el internet no funciona. Ah, bueno. Doctor, ¿me escucha? Sí, lo escucho. A ver, diga la pregunta. Ya, doctor, mira, por ejemplo, ¿qué pasaría si el demandado, vamos a suponer que es una empresa pequeña o de repente es una persona natural con negocio, y por un descuido suyo se le pasa el tiempo en el cual debe responder o debe contestar la demanda? Y bueno, se le pasa el tiempo y continúa el proceso, ¿no? Y luego ya contrata un abogado y el abogado presenta un escrito indicando que el demandado no sabía el tiempo en el cual se debía presentar una demanda y por tanto ofrece medios probatorios y ha pasado ya el tiempo, o sea, cuando ya operó el principio de preclusión. En ese caso se podría, según su consideración, aceptar todavía ese escrito donde está ofreciendo medios probatorios en el cual se evidencia totalmente que tiene derecho o está en su derecho el demandado? Ya, esa es una pregunta interesante que se ha visto bastante veces a nivel judicial. A ver, digamos, un poquito el marco legal, lo voy a recordar nuevamente porque este marco legal ya hemos hablado ya. Pero lo voy a recordar para pasar a responder a su pregunta primero. La primera parte, ¿en qué momento se presentan todas las pruebas? En los actos postulatorios. Luego hay un segundo momento en que se pueden presentar, le llaman pruebas extraordinarias o pruebas, digamos, extemporáneas. ¿Y cuál es ese momento? Ese momento es
en la audiencia hasta el momento inmediato antes de admitirse las pruebas. Usted puede ofrecer sus pruebas hasta en la audiencia. Vamos a hablar, ejemplo, proceso ordinario laboral. Usted, ¿en qué audiencia se admiten los medios probatorios en el ordinario laboral? En la audiencia de juzgamiento. ¿Y exactamente en qué momento? En la etapa de actuación probatoria. Así le llama la ley. Por lo tanto, antes que el juez admita las pruebas, usted tiene que, señor juez, en este momento quiero ofrecer medios probatorios. Y el juez le dirá, ofrézcalas usted, o le dirá, señor, primero voy a admitir las pruebas que están en la demanda y en la contestación, y luego usted admite sus pruebas, se llaman extraordinarias o extemporáneas. Entonces, el segundo momento válido por ley para ofrecer medios probatorios es antes de la audiencia, antes de la admisión de los medios probatorios. Ese es el segundo momento según ley. Pero ojo, que ese segundo momento ya tiene limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? Están en la ley procesal de trabajo. Las limitaciones son que esas pruebas extraordinarias tienen que ser pruebas referidas a hechos nuevos. Segundo, tienen que ser pruebas que usted conoció o que usted las obtuvo después que se presentó la demanda o después que usted contestó la demanda. Entonces, hay dos momentos para ofrecer pruebas. Todavía no he completado la respuesta. Hay dos momentos para ofrecer pruebas. En los actos postulatorios y en la audiencia de juzgamiento antes que se admitan los medios probatorios. Pero esas pruebas extraordinarias tienen requisitos especiales. Porque usted las puede ofrecer, pero el juez va a evaluar si cumplen con esos requisitos. Si no cumplen con esos requisitos, el juez se lo va a rechazar con una resolución motivada y usted puede apelar para que sea revisada en una segunda instancia. Solo en estos dos momentos se pueden ofrecer medios probatorios, cumpliendo los requisitos de ley. Ahora, si usted ofrece medios probatorios fuera de ese momento, el juez los va a rechazar. Los va a rechazar. O sea, a ver, vamos a ponernos en un caso. Incluso podría ocurrir esto. Se realiza la admisión de los medios probatorios, se realiza la actuación de los medios probatorios, se realiza el alegato final de las dos partes. Y luego, como una vez fui testigo, luego ya cuando el juez dice, muy bien, ya han concluido los alegatos finales, vamos a señalar fecha para continuar en la próxima para realizar la inspección judicial, y el abogado dice, señor juez, disculpe usted, me acabo de acordar que tengo medios probatorios extemporáneos que presentar. Entonces el juez le dirá, correcto, preséntelas, oralízalas en este momento. Y bueno, oraliza y presenta los documentos, digamos. El juez las revisa, las analiza y le dicta una resolución rechazándolo. ¿Por qué? Porque es una prueba extemporánea, porque ha precluido el momento. El momento para presentar esas pruebas era antes que se admitan los medios probatorios. Usted lo está ofreciendo después que han concluido los alegatos finales. Incluso puede darse esa situación. Ahora, si el juez las admite, bueno, tendría que fundamentar por qué las admite, pero eso daría lugar a que la contraria, el abogado de la contraria, formule un recurso de apelación porque se está violando, digamos, el debido proceso, ¿no? Esto es, las pruebas no han sido ofrecidas en su momento. Bueno, puede ocurrir eso, que las puede presentar y el juez le va a escuchar, las va a recibir y finalmente va a dictar una resolución motivada. Entonces yo le digo, los momentos legales para ofrecer medios probatorios son en los actos postulatorios o antes que se admitan los medios probatorios en la audiencia correspondiente, porque si es ordinario laboral será audiencia de juzgamiento y si es abreviado laboral será en la audiencia única, en la etapa de actuación probatoria, antes que se admitan los medios probatorios, en ambos casos. Es un motivo o una razón válida que el juez va a considerar el hecho que usted no haya tenido un buen abogado o que usted no sabía en qué momento tenía que presentarlo. No, esa no es razón. No es razón que justifique para que no haya presentado
las pruebas en los momentos establecidos en la ley. ¿Por qué? Porque en estos procesos en general, la defensa es cautiva. Esto es, usted tiene que estar asesorado con un abogado. Si le llega una notificación, usted inmediatamente tiene que tener un abogado. Obviamente el abogado tiene que ser de su confianza. Entonces, no es una razón para admitir las pruebas extemporáneas el hecho que no conocía el plazo en que tenía que presentar las pruebas. Bien, con eso espero haber contestado a su pregunta. Vamos a proseguir, que nos hemos extendido bastante y ya pues estamos, mira, 6:20 de la tarde y estamos recién comenzando. Ahora, bien, les decía que en la forma de interrogatorio no es necesario presentar pliego de preguntas por escrito, como se hacía antiguamente. ¿Cómo se pregunta? En forma oral, en forma libre, con relación a los hechos controvertidos. ¿Es posible consultar documentos? Sí, puede consultar documentos, pero no va a consultar documentos donde ya está escrita la respuesta. No, no, a eso no se refiere. Documentos cuando sea necesario consultar, como por ejemplo, le preguntan sobre fechas. Usted no necesariamente va a tener de memoria todas las fechas. Le preguntan sobre montos, digamos, ¿no? Montos que se hayan pagado, por ejemplo. Si usted puede responder, señor, pero permítame que revise la boleta de pago del mes que yo lo tengo acá, ¿no? Del mes tal, del año tal. Se pueden consultar algunos documentos para dar respuestas precisas. Para ciertas preguntas, no para todos. Bien, aquí avanzamos con lo que es declaración de parte ya, ¿no? ¿Quiénes son parte? Dijimos el demandante y el demandado. Son las partes más importantes de un proceso. Pero además, ¿quién? Terceros. También son parte los terceros. ¿Y quiénes son? Pueden ser estos terceros. Un litis consorte necesario pasivo, un litis consorte activo o un litis consorte coadyuvante. Pero básicamente parte demandante y parte demandada. La declaración de parte no es otra cosa que una declaración oral, una declaración verbal que hace la parte demandante o la parte demandada. ¿A quién? ¿A pedido de quién? De la otra parte. ¿No? ¿Y sobre qué va a declarar la parte demandante, digamos? Sobre hechos. ¿Cuáles hechos? Hechos que son materia de juicio, hechos que son materia de las pretensiones que están en debate, ¿no? Ahora, ¿usted puede ofrecer su propia declaración de parte? No. Usted no puede ofrecer su propia declaración de parte. Si usted es demandante, no puede decir, pruebas, ofrezco mi declaración de parte que se dará en la audiencia de juzgamiento. No, no puede. Entonces, ¿quién pide la declaración de parte? La contraria. Será la parte demandada que pida la declaración de la parte demandante. Será la parte demandante la que pida la declaración de la parte demandada. Bien, eso que parece básico, a veces se olvida. ¿Quiénes pueden declarar? Pues, ¿no? La persona natural, pues sería un trabajador, pues, ¿no? La persona natural, el trabajador que es parte en un juicio, porque obviamente conoce los hechos en materia de juicio o tiene información sobre lo mismo. Y por la persona demandada, generalmente es la persona jurídica. No siempre, porque hay personas naturales que también pueden ser demandadas, ¿no? Son aquellos que tienen negocios, pero que no son una persona jurídica. Por ejemplo, hay casitos. O sea, en el caso de Botica, Botica el Ángel, el dueño es una persona natural. Le ha puesto nada más el nombre Botica el Ángel, pero no es una empresa. Ese sería una persona natural como demandado. En el caso de personas jurídicas, ¿quién declara? El representante de la empresa que tiene poder suficiente. ¿Y cuál es poder suficiente? Poder especial, por escritura pública para declarar. Bueno, cuando hay declaración de parte, señor, ¿se pueden objetar? Sí, pues se pueden objetar, se pueden formular objeciones, ¿no? A las preguntas oscuras, ambiguas, impertinentes o inútiles. Pero ojo que el control de las preguntas oscuras, ambiguas, impertinentes, se hace a través de las objeciones que realiza cualquiera de las partes. Pero también la hace el juez de oficio, ¿ah? Eso no lo hemos dicho antes. También el juez de oficio, cuando crea que es necesario o trascendente, puede rechazar preguntas oscuras, ambiguas, capciosas o sugestivas, según sea el caso.
Bueno, esta es la declaración de parte, básicamente, ¿no? Cuando es una persona natural, tiene que hacerlo necesariamente la misma persona. Doctor, Sí, dígame. el demandado cuando es una empresa, bueno, lo que sea, el demandado puede ofrecer al demandante como testigo para que éste pueda declarar en el juicio y de oficio el juez también puede solicitarle que el demandante pueda declarar o deba declarar, no pueda, sino deba declarar. Ya, pero a ver, la pregunta es interesante, pero el enfoque no es preciso. Si el demandado quiere que declare el demandante, no lo puede ofrecer como testigo. La forma correcta es de ofrecer la declaración de la parte demandante. Ofrezco como prueba la declaración de la parte demandante. ¿Sí? Testigo es un tercero ajeno al proceso. Y se puede ¿Sí? negar el demandante. No, obviamente no va, sencillamente no se va a negar en el sentido que va a presentar un escrito y todo, simplemente no va, si no quiere declarar no va, pues no va, Y puede y el guardar juez, silencio. o puede estar presente, no, si está presente tiene que declarar, no responder a los hechos. No, en el proceso laboral no puede guardar silencio, porque eso se toma como una conducta obstruccionista. En el proceso penal es distinto, porque en el proceso penal hay el derecho a guardar silencio. En el proceso penal, en materia laboral no. Usted va a declarar, tiene que responder con la verdad que conozca. ¿Sí? No puede guardar silencio o no puede dar una respuesta evasiva porque eso se va a tomar como obstrucción a la actividad probatoria. Y el juez puede sacar conclusiones en contra de usted porque está negándose a responder o porque está dando respuestas evasivas. Doctor, y en el contrainterrogatorio se le puede hacer preguntas cerradas. En el contrainterrogatorio, no está prohibido, no está prohibido hacer preguntas cerradas. Está prohibido hacer preguntas oscuras, ambiguas, capciosas, ¿no? Pero no está prohibido hacer preguntas cerradas. ¿Por qué? Porque las preguntas cerradas buscan básicamente, ¿qué? Acreditar a su testigo. Doctor, ¿qué pasa si un abogado también representa a una empresa, pero al mismo tiempo labora también en la empresa? ¿Y podría la empresa delegarle al abogado para que declare en el juicio? ¿Es necesario un poder especial? Sí, tiene que tener un poder especial. Tiene que tener un poder especial. Para conciliar o para prestar declaración en juicio tiene que tener poder especial para que declare, porque si va a declarar con un poder especial, se supone que conoce todos los hechos. No puede en audiencia decir desconozco, no conozco, no puede decir. Si dice eso, se toma también como respuesta evasiva o obstruccionista y se puede sacar conclusiones en contra de los intereses de la empresa. Si va a declarar, tiene que informarse de todos los hechos. Bien, continuamos. Los testigos, pues, la declaración testimonial la realizan personas ajenas al proceso, que conocen el proceso porque los han presenciado o porque los han escuchado de terceros, ¿no? Entonces, el testigo también puede ser un testigo de oídas. Es decir, no vio nada, pero escuchó a los que presenciaron los hechos. Requisito para ser testigo, conocer los hechos. 2, tener aptitud psicofísica. Es el ejemplo, no puede ser testigo quien es ciego, sordomudo, ¿no? O padece algún otro defecto que le impide conocer los hechos, pues, ¿no? Y luego, tercero, ya en el aspecto legal, no tener impedimento legal. ¿Dónde están los impedimentos legales? El Código Procesal Civil, que les invito a revisar, nos dice quiénes son las personas impedidas a declarar como testigos. Esos impedimentos legales no están en la Ley Procesal de Trabajo, se aplica supletoriamente el Código Procesal Civil. Ahora, la declaración del testigo, ¿sobre qué debe versar? Debe versar sobre hechos que ha presenciado directamente, personalmente, o sobre hechos que ha escuchado, ¿no? Entonces, ese es uno. Segundo, cuando son hechos contados por un tercero, se llama testigo de oídas. Allí hay una precisión que se da en el ámbito penal. Si usted es un testigo de oídas, que usted va a contar porque otra persona le contó, otra persona que fue testigo presencial le contó a usted, usted tiene que indicar el nombre de esa persona que le contó. En materia penal se hace esa precisión. En materia penal se permite un testigo de oídas, sí, pero usted tiene que decir quién es la persona que le dijo eso. Tiene que
individualizar, identificar a la persona que le dijo eso. O sea, no, yo escuché, me dijeron, usted no puede basar su testimonio en rumores, sino en la versión directa que le ha dado un testigo presencial. Entonces, la ley procesal no prohíbe, pues, al testigo de oídas y es permitido. Es permitido ya, pues, si ese testigo será sometido, pues, al examen directo, al contraexamen, ¿no? Para ver si está diciendo la verdad o está tratando de favorecer. Bien, avanzamos. La declaración testimonial también tiene algunas reglas, que son reglas que están en el Código Procesal Civil. ¿Cuántos testigos puede ofrecer? El Código Procesal nos dice, por cada hecho, hasta 3 testigos. Pero luego nos dice un máximo en total de 6 testigos. Oiga, es decir, solamente podría yo presentar testigos para 2 hechos. ¿Y qué tal si tengo 3 hechos, 4 hechos que aclarar? Ahí viene un debate un poco en la doctrina. Y según Arévalo Vela, esta norma del Código Procesal hay que tomarla con bastante cautela, ¿no? Y atendiendo al carácter tuitivo y al principio protector del derecho de trabajo, el juez podría decidir que sean más de 6 testigos. ¿Por qué? Porque acá hay, digamos, 2 normas. Está el Código Procesal Civil, que es una norma general, y está la Ley Procesal de Trabajo, que es una ley especial. Entonces, cuando hay una contradicción o cierta incompatibilidad entre una norma general y una norma especial, ¿cuál se prefiere? La ley especial, ya saben ustedes, ¿no? Por lo tanto, la ley laboral es ley especial. Y a partir de ella podrían admitirse más de 6 testigos. Pero hay que ver eso en cada caso concreto, pues, ¿no? Y justificar en cada caso concreto. En el caso de los testigos son juramentados junto con las otras personas que van a participar. O sea, no se juramenta uno por uno, sino a todos. Luego, el día de la audiencia, el testigo no está sentado en el auditorio donde se está desarrollando la audiencia. Los testigos están fuera del auditorio y no escuchan ni presencian el interrogatorio y las respuestas que dan los otros testigos o los otros participantes. Solo ingresan en el momento que les toca declarar. Bien, ¿quién es el responsable de llevar a su testigo? La parte que lo ofrece. El Poder Judicial no tiene ninguna responsabilidad, no lo cita. Y si no se presenta ese día, la audiencia no se suspende, se sigue adelante y no se vuelve a citar a una segunda vez. En otras palabras, la presencia del testigo en audiencia corre, como se decía antiguamente, me parece en el Código de Procedimientos Civiles de 1912, decía, la presencia del testigo corre por cuenta, costo y riesgo del que lo ofrece. Es el encargado de avisarle, es el encargado de llevarlo a la audiencia. Bien. El testigo puede ser objeto de un examen directo y de un contraexamen. ¿Por quién? Igual que la declaración de parte. Primero pregunta el que lo ha ofrecido, segundo lo hace la contraparte y el juez puede preguntar o pedir aclaraciones en cualquier momento. Bueno, pasamos a la exhibición de planillas. Hay 2 tipos de planillas. Las planillas manuales, que son las planillas antiguas que se llevaban en libros, que tenían que incluso legalizarse y sellarse hoja por hoja, las cuales han tenido vigencia hasta el año 2007, diciembre del año 2007, y a partir de enero del 2008 ya son obligatorias las planillas electrónicas, que los empleadores remiten digitalmente copia de sus planillas electrónicas a la SUNAT, y la SUNAT a su vez se las transmite al Ministerio del Trabajo. Entonces hay 2 tipos de planillas hasta la fecha todavía, ¿no? Una, las planillas manuales hasta diciembre del 2007 y las planillas electrónicas de enero del 2008 en adelante. Bien, ¿qué tipo de planillas se exhiben? La exhibición no es otra cosa que mostrar los libros. Mostrarle los libros al juez. ¿Para qué? Para que examine, pues, los datos que hay en la planilla, los montos que se le ha pagado, los conceptos por los cuales se le ha abonado. En fin.
Usted puede pedir exhibición de las planillas manuales, pero no de las planillas electrónicas. Y cuando se pide exhibición de las planillas manuales, ¿cómo se exhibe? El empleador es el que tiene que exhibir las planillas manuales. ¿Cómo las exhibe el empleador? ¿Va a llevar sus libros a la audiencia? No, ya no. Lo que tiene que hacer el empleador es digitalizar las copias de las planillas que le han pedido y las presenta en soporte magnético. En otras palabras, en un CD. Podría ser en un USB también. O en algún otro soporte magnético. ¿Sí? Pero ya no necesita llevar usted sus libros. En el caso de las planillas electrónicas no es necesario pedirlas. ¿Por qué? Porque estas están digitalmente y hay un convenio ya entre Ministerio de Trabajo y Poder Judicial. El juez ya no se las pide al Ministerio de Trabajo, simplemente el juez ya tiene una clave de acceso directo. Y el juez ingresa y puede, si quiere, imprimir copias de esas planillas electrónicas y adjuntarlas al expediente. Por lo tanto, no es necesario pedir exhibición de planillas electrónicas. Bien, la pericia, señores. Está acabando la clase y hay que pasar lista, señores. El tiempo nos ha quedado bien corto. Bueno, lo que quede pendiente, señores, mañana en la práctica lo vamos a continuar. Voy a hacer un alto aquí para pasar la lista. A ver, señores, vamos a pasar la lista. Acosta, Pinedo, Máximo. ¿Qué pasó? Alvarado, Camargo. Presente, doctor. Ya, Cagua, Oré. Por favor, el audio para poder pasar lista. Cagua, Oré. ¿Qué quieres? Carmona Flores. Doctor, ¿Ah? el compañero Kaware no creo que pueda responder No. ahorita, pero sé que debe estar presente en la clase. Castañeda, Inchicaque. Doctor Carmona Flores, atento. Ya, correcto, señor. Castañeda. Cabero, Hernández. Presente, doctor. Coragua, Prado. Cochachi, Suárez. Cornejo, Flores. Buenas noches, doctor, presente. Cornejo, Flores. Doctor, buenas noches, Cornejo, presente. Cruz Chambi. ¿Qué pasó? Buenas tardes, doctor, presente. Cueto, Acá se ha Taipe. metido. Cueto, Taipe. ¿Ah? Su audio, señor, por favor. Dueñas Fierro. Profesor Cueto Taipe, ¿me escuchó? Ya, recién la escuché. Dueña Fierro. Espino, Hostia. Presente, doctor. Bien, Falcón Guerra. Buenas tardes, doctor, presente. Bien, buenas tardes. Flores Rojas. Estoy presente, buenas noches. Buenas noches. Galvez Arquiñiva. Galvez, doctor, presente. Buenas tardes. Ya, buenas tardes. García Rivas. Presente, doctor. Buenas tardes. Geldres Caña. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. González Asensio. Buenas tardes, doctor, presente. Bien, buenas tardes. Guevara Fuentes. Yo no sé más. Buenas tardes, presente. Gutiérrez Tito. A ver su audio, señor. Doctor Guevara Fuentes, presente. Ahora un ratito más. Bien, Gutiérrez Tito. Presente, doctor. Gutiérrez Tito, Ya. presente. Muy bien, Herencia Bendezú. Hernández Bendezú. Hernández Tic Yahuanca. Guamampa. Ya, muy bien. ¿Quién? Hernández Tic Yahuanca. Hernández Yahuanca, Víctor, presente. Muy bien. Guamán Palomino. Jiménez Espinosa. Buenas tardes, doctor, presente. Lucero Altamirano.
Presente, doctor. Buenas tardes. Macotela Paco. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Malky Gómez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mamani Tipo. Presente, doctor. Buenas tardes. Marzano Rojas. Presente, doctor. Buenas tardes. Morales Miranda. Morales Garavito. Presente, doctor. Buenas tardes. Morón Maguiño. Olivera Ramírez. Oreferia. Presente, doctor. Muy bien. Ormeño Buenas Gutiérrez. tardes, Olivera Ramírez. Muy bien, Olivera. Pariona Quispe. Presente, doctor. Ormeño Gutiérrez. Presente, profesor. Bien. Peceros Ramos. Presente, doctor. Buenas noches. Pecero Ramos. Peralta Bernaola. Buenas tardes, doctor. Presente. Uría Janto. Presente, doctor. Quispe Torres. Presente, Quispe doctor. Zairi- Ya, muy bien. Quispe Zairi Tupac. Ramos Torres. Presente, doctor. Ramos Torres. Rojas Flores. Rojas Flores ha dejado un mensaje en el chat, doctor, que está presente. Lo voy a revisar. Sánchez Mucha. Presente, doctor. Sánchez Mucha. Santiago Andrés. Doctor, buenas tardes. Disculpe, se ha saltado Rojas Remolino. Rojas Remolino. Jesús Luis. Sí, doctor. Presente. Muy bien. Santiago Andrés. Rita. Presente, doctor. Buenas noches. Presente, Bien. doctor. Soriano Salcedo. Presente, doctor. Buenas tardes. Suine Ivón. Presente, doctor. Buenas tardes. Vera Núñez. Vilca Pizango. Vilca Antonio. Presente, doctor Vilca Antonio. Vilcatoma Pedraza. Presente, doctor. Y Sanabria Wilca Moisés. Presente, doctor. ¿Alguno que falte? Doctor, buenas tardes. Vilca Pizango. Doctor, ¿me escuchó? Pizango, ya, muy bien. Doctor, Sanabria, ¿escuchó? Disculpe. Sanabria Wilca, sí, señor. Ya, gracias, doctor. Muy bien. Doctor, Peceros Ramos, ¿también escuchó? Sí, señor, Pecero Ramos ya está registrado. Ok, gracias. Ya. Doctor, disculpe, Morón Maguiño. Morón Maguiño, muy bien. A ver, señores, ya estamos terminando ya esta clase. Han quedado algunos puntos pendientes que el día de mañana lo vamos a continuar y luego pasamos a la práctica. Solo para recordarles, señores, ya vengo desde hace un par de clases, creo, diciendo que estamos próximos al segundo parcial. Obviamente, de manera general, van a entrar todos los temas, pero yo considero de que hay temas muy importantes que van a tener una especial atención de parte del docente. Y esa clase que para mí es muy importante es la relativa a los medios probatorios. Por ejemplo, ¿no? Pues tiene que saber probar. Yo le he dicho, el que sabe probar tiene un gran porcentaje de éxito, sea como demandante o como demandado. Entonces tiene que saber cuál es la carga probatoria del trabajador y cuál es la carga probatoria del empleador. Eso es muy importante. Y bueno, la clase que hemos tenido el día de hoy también sirve, ¿no? En el sentido de que, oye, ¿cuáles son los momentos en los cuales usted puede presentar sus medios probatorios? Hay que saber. Y si yo puedo presentar pruebas extemporáneas, ¿qué pruebas pueden ser? También hay que saber. Las pruebas extemporáneas o extraordinarias tienen limitaciones. En cambio, no hay limitaciones cuando usted lo presenta con la demanda o con la contestación. Bien, esas distinciones hay que tenerlas. Para mí son clases importantes la que se refiere al proceso ordinario laboral, al proceso abreviado laboral. También sería importante la clase de las excepciones procesales, que fueron 2 clases. Estas son las más importantes. Todo es importante, pero hay algunas que tienen un poquito más de importancia.
Por lo tanto, yo desde ya voy recomendándole que vayan revisando el PPT, que voy a subirlo, voy a revisar cuáles faltan, voy a subir al aula virtual todos los PPT. Revisen los PPT.